magistral. Alguien puso en Facebook el resumen de esa reunión y dice: logró dejar a más de la mitad de la audiencia con los ojos llorosos por la emoción. Iluminó a las nuevas generaciones de jóvenes sobre el largo camino recorrido por su país para lograr el éxito en la lucha contra la desnutrición. Y finalmente, doctor, todos los chilenos están orgullosos porque usted es chileno, porque es un médico de excelencia y porque usted eligió comprometerse con los niños de este país. Gracias por estar acá, doctor Monker. Señor Benítez, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Doctor Monkeberg, muchas gracias de tenerlo acá con nosotros. Al doctor Pajés, que nos está acompañando de la OPS, muchísimas gracias, José Antonio, por tu compañía, igual que a nuestro representante adjunto, Alan, muchas gracias. Bueno, a todo el equipo de trabajo de acá de la oficina, gracias a todos. Marcela, gracias por tu presentación. Acá tengo también siempre unos talking points que alguien me acerca, pero no los voy a usar hoy. Siempre me son muy útiles, pero no quiero usarlo porque escuchaba lo que venía comentando Marcela, venía recordando la conversación muy breve que tuvimos en la oficina hace un momentito, nomás atrás, el título de su libro, doctor, que tan gentilmente me obsequió. Y yo decía, pucha, si acá en esta misma sala, solamente hace unos poquitos días atrás, tuvimos también una presentación maravillosa que nos hizo Fernando por los mismos temas, digamos, ¿no? Acá en Latinoamérica y el Caribe tenemos más o menos 1 de cada 10 personas que está en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos países donde cerca del 40-50% de los chicos están en un estado de desnutrición, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo no aprovechar su experiencia, cómo no aprovechar su conocimiento para ver cómo se hizo acá en Chile? ¿Cómo se hizo acá en Chile y cómo se puede hacer en otras partes? Yo creo que el ejemplo de Chile es muy claro, ¿no? Y de que las cosas se pueden hacer y que tenemos que trabajar para hacerlas. Digamos, este es nuestro mandato, esta es nuestra función, esto es nuestro deber moral hacerlo. Quiero destacar un punto de lo que habló Marcela hace un momentito, que decía que las cosas se pueden hacer aún en un contexto de no muy alto desarrollo económico, digamos, ¿no? Porque ciertamente hemos visto en América Latina y el Caribe tasas por ahí muy altas de crecimiento y sin embargo la pobreza no se erradica, sin embargo el hambre sigue existiendo y sin embargo los niños siguen malnutridos. Entonces, doctor, permítame estas palabras informales, digamos, no haber utilizado los talking points, Juan, te los agradezco, pero no los tomes como un desprecio, pero quería decir esas palabras que me salían más de adentro, más del corazón y, bueno, tratar de aprovechar su experiencia. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, su dedicación y gracias por venir a nuestra casa. Muy amable, ¿eh? Muy bien. ¿Tienes un puntero? Sí, lo vamos a conseguir. ¿Cuál es su presentación? A ver, déjame ver. Que me lo ordenaste tú por otra forma, ¿no? A ver, pon esta. Aquí estamos. Me siento muy honrado y emocionado por el convite que ustedes me han hecho y por esta numerosa asistencia
y por lo que ustedes representan, por lo que están haciendo en distintas organizaciones y por la proyección de lo que se puede hacer, continuarlo haciendo hacia el futuro. Bueno, mi currículum se ve un poco largo, pero yo tengo una explicación, que soy muy viejo. Y entonces las cosas se van acumulando en el tiempo, y cuando se leen así de un golpe parecen como que fueran o que hubiesen ocurrido recién ayer. No, yo ya tengo muchos años de profesión. Me recibí de médico en el año 1951, para decirlo más dramáticamente, a mitad del siglo pasado. Allí ya había tenido mi título de médico. Y es bueno recordar cómo eran las cosas en aquella época, una forma de entrar en la exposición y en lo que queremos conversar. En aquella época Chile era un país extraordinariamente pobre. Yo diría que por los diferentes parámetros que existían en esa época, debe haber sido de los más atrasados dentro de la región de América Latina. Recuerdo siempre que tenía un profesor de salud pública, profesor Biel, ya falleció, que me acuerdo que iniciaba las clases diciendo: Chile tiene las mejores, peores estadísticas. Las estadísticas eran muy buenas, eran muy cuidadosas, pero eran las peores. Y creo que tenía razón. Quisiera repasar un poco cómo eran esas estadísticas en aquella época. Ya. Y aquí tengo el año 1950. En aquella época, el ingreso per cápita era de $300. Y el total de las exportaciones del país eran $500 millones. Los indicadores de salud mostraban una mortalidad infantil de casi 200 por 1000 nacidos vivos, la más alta de América Latina. El bajo peso al nacer, es decir, niños que nacían con menos de 2,5 kilos, el 20%. El 20% podría afirmarse que ya nacía con una desnutrición de 3er grado. Le faltaba 1/3 por lo menos del peso. Y la expectativa de vida al nacer para los chilenos de entonces era de 38 años. Si mal no recuerdo, el 65% de las muertes se producía antes de los 15 años de edad. Y el porcentaje de niños desnutridos, por las estadísticas que hicimos en aquella época, era el 63% de los niños menores de 5 años. En cuanto a los indicadores de nutrición, tampoco eran mejores. Aquí hay una flecha negra. El analfabetismo era casi el 20%, y la escolaridad promedio era de 2 años. Quienes completaban la educación básica alcanzaban al 35%, quienes completaban la educación secundaria el 12%, y quienes tenían la suerte de entrar a la universidad el 2%. Yo bien recuerdo que el año que yo entré a la universidad entraron al mismo tiempo 15.000 estudiantes a todo el sistema que existía en aquella época: la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valdivia. El único 1.2 del grupo etario que podían tener teóricamente la posibilidad de entrar a estudios superiores. Ese era Chile. Y si lo comparamos con el año pasado, 2011, las diferencias son sustantivas. El ingreso per cápita ya no son $300, sino que $16.000.
Las exportaciones totales ya no son 500 millones de dólares, sino que son 80 billones de dólares. Y ahí la mortalidad infantil no son 200 por 1000, sino que 7 por 1000 nacidos vivos. Yo diría que el único país de América Latina que tiene un poco más bajo es Canadá. El peso al nacer ya no son el 20%, sino que el 3% de niños nacen con bajo peso, menos de 2,5 kg. Es decir, son verdaderamente prematuros, el parto se adelantó. Y la expectativa de vida al nacer ya son 80 años. 81 para la mujer y 78 para el hombre. Es una realidad que las mujeres viven más, querámoslo o no, pero que los hombres que viven muy menos. Yo ya me pasé ya porque tengo 86 años. Y el porcentaje de niños con desnutrición menores de 5 años es el 0,5%. Y si vemos el analfabetismo, prácticamente no existe en Chile. Y en este momento están terminando la educación básica el 100%. Y están terminando la educación media el 72%. Y están siendo admitidos en el sistema universitario el 46%. 520.000 jóvenes entran cada año a la universidad. Es otra cosa. Es otro país en un plazo de 60 años. Si uno habla con algún economista, yo creo que tiene más que suficientes razones para explicar esto. El economista va a decir que tuvo la inteligencia de abrir su mercado a un mercado internacional, estimando que su mercado era muy pequeño por su número de habitantes, y que trató entonces de utilizar sus recursos naturales como puerta de entrada. Y yo creo que sí, que tiene razón. Un mercado abierto, muy amplio. Tal vez diría también de que ha habido un buen manejo de las inversiones y gastos del Estado, que ha sabido economizar y que ha sabido también no pasarse más allá de lo prudente en endeudamiento y en la economía del presupuesto estatal. También es cierto. Y así podría ser muchos otros las razones de orden económico que explican este cambio, que es realmente sorprendente. Pero yo quisiera agregar otro, que a mí me parece más importante que estos que he enumerado. Y el que quiero agregar es que aquí ha habido un cambio trascendental del recurso humano. Chile es otro porque cambió en este periodo de tiempo quien es el actor del cambio del desarrollo y quien es la persona que puede incorporarse a esta sociedad moderna cada vez más tecnificada, la sociedad del conocimiento, y cada vez más demandante. Y eso es lo que quiero explicar, y seguramente que ustedes al final, espero que así sea, van a salir convencidos de lo mismo. Aquí el cambio fundamental fue del recurso humano. Muchas veces yo me he tratado de imaginar si hubiese sido posible este progreso que se logró con el recurso humano que constábamos en el año 1950. Y yo me debería asegurar que no habría sido posible. Primero hubo que producir ese recurso humano diferente para poder responder a esta nueva estrategia que casi se da automáticamente cuando el recurso humano está indemne y no dañado. Cuando yo me recibí, no sabía qué especialidad iba a tener. Y por una casualidad que tenía que ver con algún compañero mío de clase en la universidad, me convidó a visitar una población marginal, como las muchas que había en Chile. En aquella época, creo que todas las ciudades del país estaban rodeadas por cordones gruesos de pobreza extrema, y en la que había un curita
no sé, algunos que tengan un poco más años se podrán acordar de su nombre, se llamaba el cura Maroto. Muy peculiar porque en su interés en solucionar los problemas terminó siendo el vocero del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y me hizo ver de que tenía un problema muy serio con los niños que se le morían como moscas. Y él no sabía qué hacer. Yo no era pediatra, simplemente tenía un título de médico. El hecho es que me quedé 2 años a vivir en esa población. Y creo que esa fue mi verdadera universidad. Tan diferente el medio en que uno tenía que convivir con las personas de lo que uno se había imaginado o lo que a uno le habían enseñado. Se hablaba en ese tiempo la cultura de la pobreza y se señalaba de que era necesario respetar esa cultura. Y para sorpresa mía, yo no veía ninguna cultura. Si llamábamos cultura al acervo de conocimientos, de habilidades, de capacidades que una sociedad puede desarrollar y que es capaz luego de amalgamarla y transmitirla de generación en generación, allí no se generaba nada, ni tampoco se transmitía nada de generación en generación. Eran masas de población que habían inmigrado empobrecidas por muchas otras ancestralmente desde las regiones rurales hacia la ciudad. Y el mundo era bien concreto. Su mundo era qué se come mañana. ¿Qué va a pasar? No le interesaba. Me llamaba la atención que no había expectativas y que le parecía casi a todos normales estar en esas condiciones. No había abstracción, no había proyección hacia el futuro, ni tampoco capacidad de organizarse, ni tampoco que el pasado le dejara alguna enseñanza. Tratando de objetivizar lo que yo estaba viviendo, allí hice mi primera investigación. Tenía una grabadora de esas grandes, de esos años, con carretes que demoraban 8 horas de grabar. Y conseguí algo que tal vez ahora no me lo habrían dejado hacer desde el punto de vista ético. Poner la grabadora en el lugar en que podríamos llamar casa, la choza, y escuchar lo que la madre conversaba durante las 8 horas. Y esto hacerlo con 15 familias. Y luego en la noche cada día echar para adelante y para atrás la grabadora y contar con las palabras que la madre pronunciaba. Sabiendo de que el hablar era lo que nos separaba de la vida primitiva o del mamífero, y que eso había sido lo que había marcado la diferencia en la evolución de las especies entre el hombre y los otros tipos de homos. Pues bien, el resultado fue que el promedio de palabras que la madre utilizaba eran 180 palabras. Alguien con una cultura media normalmente te utiliza entre 5.000 a 8.000, 9.000 palabras. Un mundo concreto, específico, sin abstracción, sin ideación, sin, como digo, proyecciones ni hacia el futuro, y sin que el pasado le dejara enseñanza. Ese fue mi primer trabajo y que me impactó muchísimo. Traté de publicarlo, pero me lo rechazaron. En ese tiempo ya se venía discutiendo en aquellas revistas con mayor selección de que había diferencias raciales, por ejemplo, en Estados Unidos entre blancos y negros. Lo que yo estaba mostrando era una población blanca y que tenía realmente deficiencias. Junto con esta medición de las palabras, habíamos hecho determinación de cociente intelectual y el 80% de las madres tenía un cociente por menor de 80. La siguiente pregunta, varios años después se publicó el trabajo, claro.
Pero la siguiente pregunta es ¿cuándo comenzaba esto? Que yo lo veía como un daño que se producía en la población y no sabía por qué. Debo dejar en claro que en aquellas circunstancias del país tan atrasado, sin embargo no se hablaba de desnutrición, ni se hablaba de hambre. La palabra desnutrición no existía. Y entonces el siguiente trabajo fue en el esfuerzo por averiguar desde cuándo comenzaba hasta lo que yo llamaba un daño. Fui a medir los niños, desde el que nacían hasta los primeros años. Y ahí vi que los niños se quedaban más chicos, de que el retardo comenzaba a los pocos meses de nacer. Y el retardo en el desarrollo motor también se producía ya en el primer año de vida. Y a su vez, entonces caí en consecuencia de lo que comenzaba ya a esbozar como los efectos de la desnutrición precoz en los primeros años de vida. Como digo, estábamos en el año 1953, 54. Hablé con mi amigo el cura y le dije, mira, yo creo que estoy perdiendo el tiempo. Aquí veo que los niños se mueren como mosca, claro, llevamos 2 años y no he hecho nada. En los meses de invierno, una larga fila de madres con sus niños en brazos, menos los que habían tenido una bronconeumonía y no habían regresado. Y en los meses de verano, una diarrea con las mismas consecuencias. Yo esto no lo entiendo, quiero conocerlo mejor. Yo no quiero perder mi vida sin haber hecho nada, sino que una obra de caridad. Es bueno sentirse caritativo, sin duda, pero yo quiero ir más allá. De modo que, no muy de buen grado, me fue difícil, tomé la decisión de comenzar a estudiarlo. Así que me fui a un hospital de niños, el Hospital Arriarán. Y allí entonces comenzamos a estudiar el problema. Y esta primera diapositiva eran los niños que estaban hospitalizados. Muestran aquí 2 niños de la misma edad. Uno normal, el de la derecha, y el otro un desnutrido grave, como estaban llenos los hospitales pediátricos de aquella época. El 70% de las camas de lactantes estaban ocupados por niños con esta condición. En ese entonces me parecía que el daño se comenzaba a producir desde esa etapa, antes de nacer y en los primeros periodos de la vida. Ahí está. Y entonces quise objetivizar también lo que estaba viendo. En aquella época, Ramón y Cajal, el célebre premio Nobel español, señalaba de que el organismo humano o animal era tan sabio que frente a contingencias de una mala nutrición podía sacrificar cualquier otro órgano, menos el cerebro, y que el cerebro no se afectaba. Para mostrar lo contrario, inventamos una transiluminación del cráneo, que consistía en aplicar una fuente muy poderosa de luz con un flash y tomar una fotografía simultáneamente. La idea era que un niño normal, entre cráneo y cerebro, hay una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo que el haz de luz lo iba a iluminar y se iba a mostrar un halo de luz. Vaya. Un halo de luz. ¿Se ve aquí? No es. Pues yo tengo que iluminarlo allá. Este es el niño normal que se había penetrado la luz en el cráneo
y que había iluminado o transiluminado una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y este era un niño desnutrido, en el que el cerebro se había atrofiado y el espacio creado entre cráneo y cerebro se había llenado con líquido cefalorraquídeo y se iluminaba entonces como una ampolleta. Esa era la demostración objetiva de que lo que afirmaba que Ramón y Cajal no nos parecía que no era exacto, que se afectaba el cerebro como se afectaba cualquier otro órgano, con la diferencia que el cerebro era un órgano mucho más fundamental. Esto es lo mismo. Esto lo hicimos en miles de niños. El de la izquierda, un niño normal, uno con una subalimentación no tan intensa y uno con una desnutrición más grave. Esto de nuevo lo mismo, no quiero insistir más en ello. Y comenzamos entonces a estudiar en todos estos desnutridos que eran muy lábiles, que era muy difícil recuperarlos y que fallecían con gran intensidad. Esto ya con métodos modernos, con un escáner, no es cosa mía. Un cerebro normal y lo que nosotros veíamos con la transiluminación del escáner, un cerebro atrofiado y todo distorsionado en su anatomía del cerebro medio. Y cuando fallecían estos niños, en gran cantidad, una mortalidad dentro del hospital, fallecía el 65%, podíamos hacer las autopsias. Una neurona normal, con todas sus ramificaciones, de un niño de 1 año que había fallecido, cayó de un segundo piso y tenía todas estas ramificaciones. Una neurona de un niño desnutrido grave, sin ramificaciones y con distorsiones de la estructura de la neurona. Bueno, de allí en adelante hicimos muchas investigaciones, encontrando que el peso del cerebro de los niños estaba disminuido en los cadáveres de estos niños fallecidos por desnutrición y también en los animales de experimentación sometidos a desnutrición. Que las proteínas totales estaban disminuidas, que los lípidos estaban disminuidos, que había estas alteraciones histológicas y que el contenido de RNA, es decir, la síntesis proteica del cerebro estaba disminuido. Que también había alteraciones metabólicas que no consumían el oxígeno en las mitocondrias, que la utilización de glucosa estaba altruida, que las alteraciones enzimáticas, es decir, es un resumen de muchísimos trabajos para demostrar que el cerebro estaba realmente comprometido en esa etapa tan crítica de crecimiento tan rápido y en la que había que proporcionar todos los nutrientes necesarios para que se cumplieran todas sus funciones. Pues bien, el cerebro es un órgano muy especial, el único que nace con el total de sus neuronas. Y de allí en adelante el cerebro crece, pero ya no multiplicando sus neuronas, sino que haciendo que esos 100.000 millones de neuronas con que se nace comiencen a interconectarse entre sí, a formarse la arborización, si pudiéramos llamar. Y aquí, por ejemplo, muestra la actividad que se incrementa en la tomografía de emisión de positrones. Muestra el aumento de la actividad cerebral desde el nacimiento, que es la de más arriba, hasta los 12 meses abajo, cómo comienza, después de nacer, una tremenda actividad del cerebro, porque comienza a conectarse todo el cableado de las 100.000 uniones de cada neurona, de las 100.000 millones de neuronas, para poder establecer toda la compleja estructura del cerebro. Al nacimiento pudimos observar que las neuronas las neuronas en los cerebros de niños, ¿qué me pasa ahí? No, ahí ya aprendí ya. Aquí la verdad.
Ahí está, ya. En el cerebro de un niño normal que fallece a los 10 o 15 días, se ven las neuronas muy peladas, no tienen conexiones. Pero ya a los 6 años, tremendamente, densamente conectado, y el cerebro ha ido creciendo muy rápido. Y después, cuando a los 15 años, muchas de las interconexiones que no se utilizan, esto es normal, y quedan en una etapa intermedia, de modo que esa es la estructura definitiva del cerebro. Eso, claro, cuando ya las neuronas se han conectado y tienen toda esa estructura de miles de conexiones entre unas y otras. Este es un jardín infantil para ratas. Ratas en las cuales, por ejemplo, uno las mantiene en una caja oscura durante 3 semanas y luego las saca y las coloca en el jardín infantil para ratas. Y entonces ve qué le sucede a una neurona específica en el cerebro de esa rata. Esto fue en el año 1984. La superior es una neurona específica del 3 de octubre del 84. Y aquí entró al jardín infantil de la estimulación de la rata, como les mostré recién en la pantalla anterior. Y el 2 de noviembre, desde el 1 de octubre al 2 de noviembre, comienzan a multiplicarse las ramificaciones y a conectarse nuevamente entre sí las diferentes conexiones. Esta niñita, porque no solamente nutrición es el problema, sino que la estimulación cognitiva, emocional y motora. Aquí 2 niños de 3 años de edad. Uno de ellos con un desarrollo normal, el de la izquierda. Y el otro niño perteneciendo a una niñita que a los 12 años se embarazó, que trabajaba en un almacén en la región de Curicó, hacia la costa, y que la madre ocultó el embarazo, y cuando la niñita nació, la ocultó en el subterráneo del almacén donde ella atendía. Y bajaba, claro, a alimentarla cada 4 horas. Pero esa niñita no vio la luz, ni vio tampoco ningún estímulo cognitivo. Y no hubo respuesta del cerebro, y la diferencia la notamos realmente allí. Hasta los 15 años esta niñita tenía un profundo déficit psíquico por haber permanecido aislada durante los periodos críticos de la vida, del proceso de los primeros años de vida. Bueno, muchas otras investigaciones, pero quiero entrar a lo concreto. ¿Cuáles fueron las conclusiones de todo esto? Fueron, yo diría, 10 años de investigación. La desnutrición afecta fundamentalmente al niño durante las primeras etapas de la vida, cuando el crecimiento y el desarrollo son acelerados, es decir, las últimas semanas del embarazo y los primeros años de vida extrauterina. Y en este periodo crítico, al disminuir el gasto calórico por menor aporte, se afecta el crecimiento, resultando en definitiva una menor talla con desproporciones antropométricas. Se afectan más los huesos largos que los huesos cortos. Y tercero, la disminución del gasto calórico impacta en el crecimiento y desarrollo cerebral, dejando secuelas que más tarde se detectan durante el proceso de aprendizaje. El diagnóstico entonces que un alto porcentaje de población, estoy sacando las conclusiones, pero estoy saltándome todas las demás experiencias, que de la población menor de 5 años sufría una desnutrición crónica que se iniciaba ya durante las últimas semanas del embarazo. Y que la desnutrición durante los primeros periodos de la vida producía cambios metabólicos que perturbaban durante el periodo de crecimiento, lo que se traducía en una menor talla y menor desarrollo de la masa muscular. Los cambios metabólicos de ahorro energético producidos durante los primeros años de vida persistían en la edad adulta, que continuaban el adulto quemando menos calorías,
resultando finalmente una mayor tendencia a la obesidad y enfermedades propias del adulto. Que la desnutrición temprana unida a la pobreza producía un daño cerebral irreparable que se ponía en evidencia ya durante el proceso de aprendizaje. Y que el medio ambiente adverso durante los primeros años de vida coincidían con alteraciones emocionales y anomalías del comportamiento social. Y aquí proyectaba las consecuencias económicos sociales de estas alteraciones. Los daños físicos y mentales producidos durante los primeros años de vida constituyen un obstáculo para la incorporación de las personas en la demandante sociedad actual. El daño crónico sufrido por generaciones de pobreza y por malnutrición demora más de una generación en recuperarse. Y si el daño afecta a un porcentaje alto de población, daña a la sociedad toda, dado que constituye el obstáculo para el desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual globalización de la economía mundial. Ese era el diagnóstico, por eso decía yo en un comienzo, que el problema, como me tocó vivirlo, era allí donde produjo en el país un cambio fundamental. Pues bien, esto llevó entonces a que propusiéramos una intervención. Y la intervención era precisamente impedir el daño, tanto nutricional como de falta de estímulo emocional y motor del niño en esos periodos tan críticos de la vida de 0 a 5 años de edad. Y esto entonces tenía que además tener el segundo punto, control del embarazo y del parto hospitalario. En Chile en esos años nacían 350.000 niños cada año. La idea era que no se nos escapara ningún niño que nacía cada año para poder controlar el desarrollo del niño, es decir, el control preventivo del niño sano en los sectores de atención primaria de salud. Más allá que la atención primaria de salud, era el control del niño sano. Y para aquellas madres cuya escolaridad era muy baja y era difícil que se responsabilizaran del cuidado de sus hijos, programas de jardines infantiles en las poblaciones marginales. Y cuarto, nació CONIN para tratar los niños con desnutrición grave. Había que impedir que murieran, y para eso entonces comenzamos con ayuda de la comunidad a construir y habilitar unos 34 pequeños centros hospitalarios a lo largo del país, con 1.750 camas, para que no se nos muriera ninguno de esos niños con desnutrición grave. Como quinto, un programa de alimentación escolar. Quiero hacer énfasis que este programa de alimentación escolar estaba destinado a preparar las futuras madres. La tremenda deserción escolar que allí había en aquellos años, en que solo terminaban la educación un pequeño porcentaje, queríamos cambiarlo, y para eso un incentivo era la alimentación. No era la definitiva, lo primario, la alimentación en sí, sino que el estímulo para que no pudiese el abandono precoz. Y por último, y lo más fundamental a mi modo de ver, programas de saneamiento ambiental básico, agua potable, alcantarilla y tratamiento de aguas servidas. Este programa ya se había iniciado en alguna medida en el año 54 con la creación del Servicio Nacional de Salud. Pero la estructura de ese Servicio Nacional de Salud fue básicamente una coordinación de hospitales, que cada hospital, claro, tenía un departamento de atención externa. Necesitábamos, en cambio, 4.500 centros de salud. Es decir, cambiar completamente lo preventivo por lo curativo. Y ese fue el gran cambio que sucedió en el año 1975, comenzó a suceder, en que no hubo ninguna inversión en hospital, salvo el costo de operación, y el
resultado de esa cantidad de recursos fue directamente a la habilitación y construcción de centros de salud primaria para atender a los niños en los primeros periodos de la vida y controlar el embarazo. Se construían los centros de salud, pero no conseguíamos que las madres llevaran los niños al control del niño sano. Preguntaban las madres, ¿por qué no lleva al niño al control del niño sano? No, si lo llevo cuando se me le enferma, cuando tiene fiebre o cuando tiene diarrea. No era el objetivo. Y se creó entonces un incentivo, la leche purita. Esta leche purita se dio también maña para que tuviese un prestigio. Nos parecía que era fundamental cualquier programa que se tratara de implementar que no tuviera el estigma de un programa de caritativo o un programa para pobres. De modo que cuando se llamaba propuestas para la leche purita, se exigían 2 puntos. Lo podría fabricar cualquier empresa lechera. 1, cuánto era el costo, y 2, cuánto esa misma leche purita, con el mismo envase y la misma presentación, vendía en el mercado abierto. De modo que la madre viera que era la misma leche que ellas estaban entregando, la que se vendía en el mercado y supiera el precio. Durante 3 años, era como para decepcionarse, tuvimos que luchar contra algo, en que la madre llevaba al niño al consultorio, recibía los 3 kilos de leche purita y los vendía a la salida. Pues bien, poco a poco, hasta que la madre tuvo el curso, yo diría, de 3 años, adquirió la cultura de salud a través del control del niño sano, del contacto con la obstetra, con la matrona, con el contacto con el médico, el pediatra, la enfermera, la nutricionista. Hasta que ya a los 3 años la leche ya realmente era consumida. Y aquí se ve muy claro cómo las consultas comenzaban a incrementarse en la misma forma que aumentaba la distribución de leche purita. Si por algún motivo se había escaseado la leche purita, al poco rato se veían menos consultas. Y esas las madres embarazadas, tanto embarazadas como niños recibían la misma leche purita. Junto a esto, toda la atención primaria, el estímulo de la lactancia materna, las vacunas, la planificación familiar. En esa época se colocaron entre el año 75 y 80 como 600.000 dispositivos intrauterinos. Llevaron a que este control y esa atención primaria de salud tuviera un impacto importante. Aquí, por ejemplo, ya en el año 2000 ya teníamos prácticamente montada la máquina. La población bajo control eran 343.000 niños y retiraban la leche purita y el control del niño sano el 90% de la población, de 0 a 24 años. De 24 a 72, 76%, porque había otro tipo de alimento. Y la madre embarazada lo retiraban un 93%. Cuando conseguimos eso, ya la desnutrición ya estaba absolutamente en retirada. Para los niños más grandes, otro alimento era el Fortesan para bajar un poco el costo, que era con proteína de soya y leche en polvo. No, ninguna parte debiera llamar para la nutrición o para la desnutrición. Era Fortesan, fuerte y sano. Los niños debían ser corriendo, activos y ojalá rubios y de ojos azules. Pues bien, al mismo tiempo se nació CONIN, de tratar los niños con desnutrición grave. Y para esto se organizó todo un equipo de voluntarias, llegaron a ser como 15.000, para estimular al niño en la estimulación cognitiva y la estimulación emocional durante todos los días. Tenían un uniforme las voluntarias, ese uniforme que ustedes ven allí de ese color lila. Y acá todos los centros que se construyeron en el país, de modo que ya el año 78
teníamos 1.700 camas para lactantes con desnutrición grave. Y rápidamente entonces tuvo éxito el programa y comenzó a descender la desnutrición grave y a tener este programa específico un tremendo impacto en los índices de mortalidad infantil. Y allí cómo fue los niños con desnutrición grave, cómo fueron disminuyendo en los años sucesivos hasta desaparecer, entonces luego siguió con los de nutrición mediana hasta que desaparecieron todos. En el año 2002 ya se había solucionado el problema. Y en la Legua, cuando fui yo hace poco tiempo atrás, el jardín infantil era muy diferente al que yo conocí. Los almuerzos y desayunos escolares, cuyo objetivo era, como digo, incentivar a que el niño continuara en la escuela. Y lo más trascendente, saneamiento ambiental. Esto nos pareció fundamental porque las alteraciones del tubo digestivo eran muy serias durante la contaminación bacteriana de parásitos y virus, las moscas. Consistió esto en una unidad sanitaria. Esa unidad sanitaria de ladrillo, la rancha estaba al fondo, tenía un baño, una cocina y un lavadero, todo eso conectado con el alcantarillado. En la fotografía de abajo se les daban las facilidades para construir las casas. Entre el año 1975 y el 84 se construyeron 600.000 de estas unidades sanitarias. Un baño, una cocina muy pequeña, claro, y luego se entró a la segunda etapa, que fue la planta de tratamiento de aguas servidas. Hoy en día en Chile se ya está llegando casi al 80% del tratamiento de aguas servidas. Y eso ha sido de un impacto extraordinario en la prevención de la desnutrición infantil. ¿Y qué sucedió entonces? Aquí tengo algunas cifras. Enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas en los menores de 1 año. En el año 60 fallecieron 4.318 niños por cada 100.000 nacidos vivos de enfermedades respiratorias. Y de diarreas, 1.365 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cómo fue bajando rápidamente el año 70, el 80, el 90 y el 2000? El 2000 solamente 86 niños por enfermedades respiratorias y 12 niños en el país por enfermedades diarreicas. Y el porcentaje de agua potable y alcantarilla, ¿cómo fue subiendo? El año 70 teníamos solo en población urbana el 72% con agua potable y con alcantarilla el 41%. Rápidamente se fue incrementando, ya no con casetas sanitarias, sino que con viviendas sociales de mejor calidad, de modo que en la actualidad prácticamente el 100% de la población urbana está conectado con el agua potable y con el alcantarilla. Chile, afortunadamente, su mayor población es urbana, pero aún así, en la rural estamos en el 82% con agua y alcantarilla más o menos el 80%. Y así disminuyó la desnutrición. En el año 50, 60% de los niños menores de 5 años tenían algún grado de desnutrición. El año 2004 era el 1,7%. Y así también la mortalidad infantil desde el año 60 hasta 7,8 por 1000. Y el porcentaje de niños recién nacidos con bajo peso del 19,2% al 3,8%. Y estas fueron las tallas de los niños en las escuelas. Fueron con 1 millón de niños. La talla color sepia son mujeres, la en blanco son niños. Como de año en año los niños fueron creciendo. En 1 millón de niños. Durante la última generación, el chileno promedio ha aumentado en su talla con respecto a los padres en 9,5 centímetros más alto que el padre. Y estos son los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los distintos países de América Latina
la prevalencia de bajo peso para la edad en menores de 5 años en América Latina y el Caribe y países desarrollados. El peor país en este momento es Guatemala. Y allí en la línea azul es el promedio de porcentaje de niños con retraso en el peso. Y el línea entrecortada roja es el ideal según la Organización Mundial de la Salud. Ese es Chile y se separó nítidamente del resto de los países de la región. Y esa es la talla. En la talla sucede igual cosa. En este caso, no, parece que estoy bien. Chile es el último, es el de más bajo, 0, tantos % de menor talla con respecto a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vemos algunos porcentajes comparados con los que está sucediendo en el resto de América Latina. Países de Centroamérica, en que ¿qué ha sucedido entre el año 75 y el 95? Prácticamente no había una modificación sustancial. El promedio está en línea negra. ¿Dónde está la ya, este es el puntero. El puntero, la línea negra está más o menos paralela. Y estas son las mediciones, tanto la prevalencia, el retraso y la mortalidad infantil, dividiendo los países de acuerdo a esa cifra en países menos afectados: Chile, Argentina, Uruguay, Trinidad, Tobago, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá; nivel intermedio: Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú; y países más afectados: México, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Guatemala. ¿Y aquí qué sucedió en Sudamérica? Vemos que hay una disminución, pero que esta disminución sería mucho más importante, o está dada en buena parte por la disminución de Chile, que tiene esta curva muy rápida, y que si saco aquí Chile, sería bastante más horizontal la curva. Y esto ha traído cambios en la alimentación. Y aquí pongo un parámetro. ¿Qué ha sucedido con la alimentación de alimentos que tengan proteínas de origen animal por su calidad nutritiva? ¿Qué ha sucedido con la leche? En 1970 el chileno consumía 32 litros persona año de leche y derivados. Y esto se fue produciendo rápidamente hasta llegar el año 2003 a 125 litros, y el año recién pasado ya estábamos a 135 litros persona año. Lo mismo sucedía con las carnes. El año 1970 Chile consumía 27 kilos persona año, y el 80 ya subió a 31, el 90 a 43, el 2000 a 77 y el 2003 a 82 kilos. Hoy día está a 86 kilos en cuanto a proteínas animales, consultando bovinos, ovinos, porcinos, aves, pescados y otros. Y esto sin que hubiese ninguna promoción, simplemente mejoró automáticamente la calidad de la dieta. Para terminar, lo guardé porque era una fotografía que tenía mi padre. Este era Santiago, el año 1940, una gran aldea. Ahí está la moneda, era el único orgullo que había en aquella época. Bueno, la moneda de hoy, el Santiago de hoy, y quiero presentarle que es el Condorito. Cuando Condorito cumplió 25 años, entonces sacó un número especial, del cual yo saqué para esta fotografía, de cómo el dibujante había comenzado con Condorito, el de la izquierda,
y el condorito de la derecha lo saluda entonces cuando tiene 25 años. El condorito de la izquierda tiene algunos problemas, las piernas cortas, el cráneo muy atrofiado, y el del año 2000 le crecieron las piernas y le creció el cráneo. Persistió sí, siempre siendo patudo, pero en fin, eso vemos cómo lo arreglamos. Muchas gracias, eso era todo. El doctor Monkeberg está dispuesto a recibir las preguntas o consultas que ustedes tengan acerca de su presentación o cualquiera adicional. Laura Mesa, por favor. No sé si tenemos el micrófono inalámbrico. Ahí está el micrófono, Laura, detrás tuyo. Sí, gracias por la presentación. Yo tuve la fortuna de leer su libro con bastante reticencia, porque no suelo leer ese tipo de libros, pero me gustó mucho, Contra viento y marea. Para alguien de mi edad también me reveló ese Chile que usted nos presentó hoy día, un Chile que a lo mejor nos cuesta imaginar cómo era. Y en ese sentido, hay una parte del libro que usted no ha mencionado en esta charla. El éxito de todo este programa o de los diversos programas que se fueron uniendo a lo largo del tiempo tuvo que ver con una voluntad política de gobiernos que le dieron un respaldo a esto. ¿Se podría expandirse respecto a eso? Sí. Tiene toda la razón, porque aquí significa la inversión de recursos en forma importante. Me ha tocado hacer un cálculo entre los años 1970 y el año 2000, 30 años, de cuándo fue directamente dentro de este programa de atacar la primera edad crítica, embarazo y primeros años de vida, para cambiar completamente el medio ambiente del niño que estaba naciendo. Y todo lo que yo señalaba en el control del niño sano, la alimentación, la atención primaria de salud, los jardines infantiles, el saneamiento ambiental, la inversión durante toda esa época fue de 32.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares. 30 años, supongo que no fue una cantidad excesivamente alta, si dividimos los 22.000 millones de dólares por 30 años. Conversábamos recién de por qué no se producen en otras partes, si aquí no hay ningún secreto. El secreto está simplemente en convencerse que el daño está producido en los primeros periodos de la vida y que todo lo demás es la resultante de esos 4 o 5 años desde el embarazo hasta la edad adulta. ¿Por qué no se ha producido en otros países? Cuando se habla con los que toman las decisiones, uno puede plantearlo en otros términos y es escuchado. Y claro, las cifras no asustan tanto cuando uno las desmenuza y las justifica. Pero se hace más difícil cuando viene la segunda parte. Al decirle y al darse cuenta que los resultados de una inversión de esta naturaleza no los va a ver el político, sino que la próxima generación. Entonces el entusiasmo decrece. Yo creo que la ciencia de esto estuvo en saber convertir el problema, primero en un problema no solo que afectaba a la población que lo sufría, sino que a la sociedad entera. Convencerlos de que era la misma sociedad la que estaba sufriendo las consecuencias al tener una élite de este porte y una enorme masa de población dañada. Y que su propia seguridad estaba en juego al vivir en unas condiciones de inestabilidad social. Primer punto. Y el segundo punto, que a mí me parece trascendente, fue aprovechar los momentos
siempre, en distintas etapas, en que se decidía el juego por el poder. ¿A qué me refiero? En democracia hay periodos bien claros y precisos, no solamente en la democracia, sino que también en dictadura, cuando tienen que evaluarse y cuando se pone en peligro que la continuidad del poder o cuando se quiere alcanzar el poder. Soy un convencido que el ser humano no escapa, ninguno, a esa necesidad de poder, que en algunos está más exacerbada que en otros. ¿A qué me refiero? Nos parece importantísimo aprovechar los momentos y las circunstancias que son favorables. Cuando se decide si se mantiene el poder o se alcanza el poder, las elecciones. En ese tiempo ya teníamos el Instituto INTA, y frente a las elecciones me quiero poner, por ejemplo, en el año 1970, teníamos 4 candidatos, uno Salvador Allende, otro del centro Tomic y otro de derecha Alessandri. Nos dividimos de acuerdo a las tendencias que cada uno de nosotros tenía, a que hablara con cada uno de los candidatos, a decirle que el problema era de la desnutrición, que hasta ese momento no se hablaba, y que esa era la más grave y dramática desigualdad, y que era posible solucionarlo. Cada uno tenía sus programas económicos más o menos parecidos o distintos, pero uno podía ajustar lo que había que hacer a cada una de las tendencias. Ahí por primera vez el concepto de malnutrición y malnutrición que afectaba a aquella edad específica en los primeros años de vida se hizo real. Los 3 candidatos, mejor que 20 empresas de promoción, pusieron el problema en el tapete. Ganó la elección el presidente Salvador Allende porque, siendo él médico, captó mejor. Y su oferta fue muy clara y concreta, medio litro de leche. De ahí nació la leche Burita. En otras palabras, si uno quiere producir un cambio, es fundamental convertir el problema de pobreza y desnutrición en un problema político. Cuando se incorpora a la política, alguien tiene que ganar. Y a ese que gana hay que pasarle la cuenta. Yo diría que esa estrategia es la que permitió, en este país en que ha habido tantos cambios dramáticos en lo político entre el año 1960 o 50 y el actual, en que se mantuvieran los programas que se habían implementado y de gobierno a gobierno se fuera mejorando la eficiencia y se fuera mejorando la cobertura. Creo que otro elemento que fue fundamental es la creación del INTA. Poco puede hacer alguien como persona en predicar, porque a poco rato se desprestigia, está transmitiendo en la misma onda y vuelve a dejar de escucharse. Pero cuando hay una institución respaldada, en este caso específico por la universidad, y que además por un equipo científico que están publicando y que van ganando prestigio, ya tiene un peso diferente frente a los niveles de decisión. Yo diría que eso justificó el que se mantuvieran en el tiempo de 1960 hasta ahora las intervenciones y que se fueran perfeccionando. Claro, cada país tiene sus variables, pero yo diría que eso que yo llamo convertir el problema en un problema político es una de las etapas fundamentales. No sé si contesto la pregunta. Doctor, realmente muy agradecido por su presencia y por honrarnos con esta, yo diría, espectacular presentación. Nos mostró una gráfica sobre Centroamérica, ¿no? Y justamente nuestras principales preocupaciones como organismo regional están en Centroamérica y de alguna manera en Caribe también.
Quisiera preguntarle concretamente a qué atribuye usted el poco éxito que se ha tenido con muchos programas que hay en Centroamérica. Hay una gran cantidad de organizaciones trabajando sobre este tema, hay algún compromiso también de los gobiernos, sin embargo, las cifras que nos muestra son muy duras, ¿no? Es decir, sigue habiendo una resiliencia muy fuerte a poder cambiar esa situación. Entonces, uno es tal vez que nos pudiese dar algunas explicaciones sobre el porqué de esa resiliencia y también sus tips de usted sobre cómo entrarle al tema, digamos, para nuestro trabajo cotidiano que hacemos con estas regiones, ¿no? Bueno, en el caso de lo que a mí me tocó vivir, hay una primera etapa que para otros ya puede darse por recorrida, que fue tomar conciencia de que el problema existía y cuál era la trascendencia del problema. Y eso teníamos que convencernos nosotros mismos. En esa etapa, me estoy hablando de entre el año 50 y el 65 por allí, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, ni para qué, y hubo que investigar. Y esos años de investigación permitieron hacer el diagnóstico correspondiente. Y el diagnóstico fue muy preciso de lo que nos convencimos que era así, que era de 0 a 5 años, o de 0 a 3 años, y que por lo tanto las intervenciones tenían que diseñarse para prevenir el daño sociogénico biológico, lo llamábamos así, que se producía en esa etapa tan crítica. Yo diría que eso era de una importancia vital, el convencimiento de que era así, porque al convencerlo uno lo podría transmitir con la misma fe, con el mismo entusiasmo y convencer a los demás. Y entonces era muy difícil abandonar la campaña, porque los resultados se iban comenzando a ver rápidamente. La otra cosa es un poco de juego de trucos. Cuando uno quiere lograr los resultados, comete un error al plantearle a quienes tienen que tomar la decisión el paquete entero. Tiene que poner la alcantarilla, tiene que ponerle agua potable, tiene que dar de comer a los niños, tiene que controlarlos mes a mes mientras están naciendo y están creciendo. Y yo diría que el truco está en contar la historia por parcialidades. Quiero poner algunos ejemplos. Teníamos una gran cantidad de niños con desnutrición grave que fallecían en el primero y segundo año de vida. Y pudimos demostrar que si nosotros a estos niños no solo los sacábamos de los hospitales donde llegaban a morirse, sino que los colocábamos en pequeños centros hospitalarios de 40, 50 camas, y no solo le dábamos la alimentación, sino que el proceso de estimulación psicomotora y cognitiva y afectiva, no se nos morían. Entonces hubo que hacerle una proposición al ministro de Hacienda de aquella época: te ofrezco un negocio. La mortalidad infantil en ese momento era de 140 por 1000 nacidos vivos. El ministro de aquella época era de gobierno militar. Y estaba cambiando lo que se había hecho ante el gobierno anterior a la estrategia abierta hacia el mercado internacional, eliminando todas las barreras aduaneras y eliminando de un viaje todas las dificultades para importar. Y el negocio que le ofrecimos fue el siguiente: en este momento tú lo que estás haciendo puede que no termine porque el costo social está siendo tan serio al eliminar de un viaje todas estas trabas que se habían ido estableciendo, que posiblemente no logres hacer nada sin resultado. Pues bien, te ofrezco, cuando te digan que el costo social es mucho, un argumento para demostrar que no es tanto. Nos comprometemos a bajar la mortalidad infantil a 20 puntos por año si nos das $5 millones.
Sabíamos que podíamos construir con ayuda de la comunidad 34 centros, pero el problema estaba en pagar los costos operacionales, los salarios. Necesitábamos 1.750 entre profesionales y auxiliares de enfermería y asistentes sociales. Y eso eran 5 millones de dólares. Nos llevamos a ver un primer centro CONIN y terminó entregando los 5 millones de dólares. Y era muy simple bajarlo, porque esos eran los niños que se morían. Si yo me los llevaba para los centros de CONIN y no se me morían, y llevaba 3.000 por año, le bajaba más de 20 puntos en la mortalidad infantil. A eso me refiero a contar el cuento por parcialidades. Es decir, ir por distintos campos, distintas áreas, ya fuera la agricultura, ya fuera el saneamiento ambiental y la vivienda, ya fuera los programas de atención primaria, pero no contar el cuento en su totalidad, porque parece como irrealizable. Yo creo que ese es un consejo que yo podría dar y que a nosotros nos dio muy buenos resultados. Como ese ejemplo podría dar varios otros, de cómo interesar que haya un beneficio para el que toma la decisión. Y ese beneficio hay que explotarlo. Y de pequeños beneficios se hace todo. Ese es otro de las vivencias que nos tocó desarrollar y que nos fueron muy exitosas en nuestro caso. Doctor, sabemos cómo agradecerle. Con este aplauso, ¿sí? Vamos a tener copia de la presentación. Eso. Por lo menos de los 4. Y de Condorito. Gracias a todos. También, bueno, Magistral, alguien puso en Facebook el resumen de esa reunión y dice: logró dejar a más de la mitad de la audiencia con los ojos llorosos por la emoción. Iluminó a las nuevas generaciones de jóvenes sobre el largo camino recorrido por su país para lograr el éxito en la lucha contra la desnutrición. Y finalmente, doctor, todos los chilenos están orgullosos porque usted es chileno, porque es un médico de excelencia y porque usted eligió comprometerse con los niños de este país. Gracias por estar acá, doctor Monker. Señor Benítez, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Doctor Monkeberg, muchas gracias de tenerlo acá con nosotros. Al doctor Pajés, que nos está acompañando de la OPS, muchísimas gracias, José Antonio, por tu compañía, igual que a nuestro
representante adjunto, Alan, muchas gracias. Bueno, a todo el equipo de trabajo de acá de la oficina, gracias a todos, Marcela, gracias por tu presentación. Acá tengo también siempre unos talking points que alguien me acerca, pero no los voy a usar hoy. Siempre me son muy útiles, pero no quiero usarlo porque escuchaba lo que venía comentando Marcela, venía recordando la conversación muy breve que tuvimos en la oficina hace un momentito, nomás atrás, el título de su libro, doctor, que tan gentilmente me obsequió. Y yo decía, pucha, si acá en esta misma sala, solamente hace unos poquitos días atrás, tuvimos también una presentación maravillosa que nos hizo Fernando por los mismos temas, digamos, ¿no? Acá en Latinoamérica y el Caribe tenemos más o menos 1 de cada 10 personas que está en situación. Que me lo ordenaste tú por otra forma. Aquí estamos. Me siento muy honrado y emocionado por el convite que ustedes me han hecho y por esta numerosa asistencia y por lo que ustedes representan, por lo que están haciendo en distintas organizaciones y por la proyección de lo que se puede hacer, continuarlo haciendo hacia el futuro. Bueno, mi currículum se ve un poco largo, pero yo tengo una explicación, que soy muy viejo. Y entonces las cosas se van acumulando en el tiempo y cuando se leen así de un golpe parecen como que fueran o que hubiesen ocurrido recién ayer. No, yo ya tengo muchos años de profesión. Me recibí de médico en el año 1951. Para decirlo más dramáticamente, a mitad del siglo pasado. Allí ya había tenido mi título de médico. Y es bueno recordar cómo eran las cosas en aquella época, una forma de entrar en la exposición y en lo que queremos conversar. En aquella época Chile era un país extraordinariamente pobre. Yo diría que por los diferentes parámetros que existían en esa época, debe haber sido de los más atrasados dentro de la región de América Latina. Recuerdo siempre que tenía un profesor de salud pública, profesor Biel, ya falleció, que me acuerdo que iniciaba las clases diciendo: Chile tiene las mejores, peores estadísticas. Las estadísticas eran muy buenas, eran muy cuidadosas, pero eran las peores. Y creo que tenía razón. Quisiera repasar un poco cómo eran esas estadísticas en aquella época. Ya. Y aquí tengo el año 1950. En aquella época, el ingreso per cápita era de $300. Y el total de las exportaciones del país eran $500 millones. Los indicadores de salud mostraban una mortalidad infantil de casi 200 por 1000 nacidos vivos. La más alta de América Latina. El bajo peso al nacer, es decir, niños que nacían con menos de 2,5 kilos, el 20%. El 20% podría afirmarse que ya nacía con una desnutrición de 3er grado. Le faltaba 1/3 por lo menos del peso. Y la expectativa de vida al nacer para los chilenos de entonces era de 38 años.
si mal no recuerdo, el 65% de las muertes se producía antes de los 15 años de edad. Y el porcentaje de niños desnutridos por las estadísticas que hicimos en aquella época era del 63% de los niños menores de 5 años. En cuanto a los indicadores de nutrición, tampoco eran mejores. Aquí hay una flecha negra. El analfabetismo era casi el 20%, y la escolaridad promedio era de 2 años. Quienes completaban la educación básica alcanzaban al 35%. Quienes completaban la educación secundaria, el 12%. Y quienes tenían la suerte de entrar a la universidad, el 2%. Yo bien recuerdo que el año que yo entré a la universidad, entraron al mismo tiempo 15.000 estudiantes a todo el sistema que existía en aquella época, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valdivia. El único 1.2 del grupo etario que podían tener teóricamente la posibilidad de entrar a estudios superiores. Ese era Chile. Y si lo comparamos con el año pasado, 2011, las diferencias son sustantivas. El ingreso per cápita ya no son $300, sino que $16.000. Las exportaciones totales ya no son 500 millones de dólares, sino que son 80 billones de dólares. Ya la mortalidad infantil no son 200 por 1000, sino que 7 por 1000 nacidos vivos. Yo diría que el único país de América Latina que tiene un poco más bajo es Canadá. De inseguridad alimentaria. Tenemos países donde cerca del 40-50% de los chicos están en un estado de desnutrición, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo no aprovechar su experiencia, cómo no aprovechar su conocimiento para ver cómo se hizo acá en Chile? ¿Cómo se hizo acá en Chile y cómo se puede hacer en otras partes? Yo creo que el ejemplo de Chile es muy claro, ¿no? Y de que las cosas se pueden hacer y que tenemos que trabajar para hacerlas. Digamos, este es nuestro mandato, esta es nuestra función, esto es nuestro deber moral hacerlo. Quiero destacar un punto de lo que habló Marcela hace un momentito, que decía que las cosas se pueden hacer aún en un contexto de no muy alto desarrollo económico, digamos, ¿no? Porque ciertamente hemos visto en América Latina y el Caribe tasas por ahí muy altas de crecimiento y sin embargo la pobreza no se erradica, sin embargo el hambre sigue existiendo y sin embargo los niños siguen malnutridos. Entonces, doctor, permítame estas palabras informales, digamos, no haber utilizado los talking points, Juan, te los agradezco, pero no los tomes como un desprecio, pero quería decir esas palabras que me salían más de adentro, más del corazón y, bueno, tratar de aprovechar su experiencia. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, su dedicación y gracias por venir a nuestra casa. Muy amable, ¿eh? ¿Tienes un puntero? Sí, lo vamos a conseguir. ¿Cuál es su presentación? A ver, déjame ver.